y sobre este tema vamos a conversar con el señor Jaime Delgado, quien se encuentra con nosotros en estos momentos en la línea telefónica y vía Skype. Jaime Delgado es congresista y defensor de los consumidores. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, gusto saludarlo. Un gusto de saludarlo, señor Delgado. Bueno, el tema de las tarifas eléctricas es algo que preocupa mucho, ¿no? La gente, pues hasta ahora no cree que puedan haberle pues subido realmente en cada uno de los recibos unas sumas exorbitantes. Muchos se han quejado, han dicho de dónde sale esos consumos. Bueno, y especialmente la gente que ha tenido locales y oficinas cerradas durante estos más de 3 meses, ¿no? Pues lamentablemente se dispuso de que, como no había lectura de los medidores, lo que se iba a cobrar era el promedio de lo que se cobraba 6 meses antes de la cuarentena. Entonces, claro, para una casa, un domicilio donde uno está permanentemente, no hay problema, porque seguramente el promedio es el promedio de lo que realmente se consumía. Pero para aquellas situaciones en donde el local está desocupado o la oficina no está atendiendo o la empresa está paralizada o la peluquería en fin, cualquier local está cerrado, ¿cómo le vas a cobrar a la gente el promedio de lo que pagaba cuando estaba funcionando? Es una locura. Entonces la gente se ha visto pues sorprendida por las facturaciones que se han estado emitiendo, ¿no? ¿Y qué se puede hacer, señor Delgado, en ese caso? Porque a veces usted sabe que las compañías, las empresas que prestan servicios no lo entienden, o sea, no entienden, no les interesa, por decirlo así, da la sensación que no les importa el cliente lo que puede estar pasando. Igual sucede, por ejemplo, con las financieras y también con los bancos, ¿no? En especial con aquellas financieras que han dado préstamos a la gente y que ahora están presionando con que van a ir, por ejemplo, al lugar de trabajo, que van a ir a la casa a cobrar, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Bueno, yo creo que tienen que entender estas personas y estas entidades que estamos pasando por una crisis muy profunda. Y esto no se había visto, creo, nunca en la historia del país. Y que si están presionando de esa manera van a perder su cabra. Lo que tienen que hacer es ponerse mucho más flexibles y tolerantes frente a esta situación para no perder a los clientes. Dar las máximas facilidades para que la gente pueda salir, digamos, de esta situación de crisis en los próximos meses. Tratar de reestructurar sus deudas con los intereses apropiados, no usureros, porque a veces lo que están haciendo los bancos es decir, o sea, no pagues estas cuotas de este mes te los paso para más adelante. Pero cuando ves qué tipo de tasas de interés le están poniendo, dices, oye, decirlo, al final no le están haciendo ningún favor al deudor, al contrario, están agravando su situación económica porque están, digamos, generando un sobrecosto adicional excesivo. Por eso es que el Congreso está discutiendo en este momento ver cómo congelar todas las deudas, suspender todas las ejecuciones y todo eso, con lo cual obviamente una medida extrema de esa naturaleza también tiene algunas consecuencias, ¿no? Sobre todo para las cajas municipales y todo esto, pero es que están provocando esta situación pues al ponerse tan intolerantes. Ahora, señor Delgado, ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer, por ejemplo, el consumidor? ¿Qué puede hacer la persona que ahorita se encuentra deprimida, que no puede pagar, que ve que no tiene ingresos, pero ve que, por ejemplo, en su casa se presenta cobranzas de, por ejemplo, una financiera o se presenta un asesor de un banco, por ahí de repente? ¿Qué puede hacer esa persona y encima está presionando al consumidor a que pague de donde sea lo que no tiene y no puede hacer? Entonces, a ver, está bien, se puede negociar y quedar de repente en un trato para ir pagando por cuotas, ¿no? Extendidas y todo. Pero ¿qué hacer cuando presionan demasiado? ¿Qué es lo que puede hacer el consumidor? ¿A dónde puede acudir para quejarse? Porque tengo entendido que hasta cierta forma esto está penalizado, ¿no? La persona no puede estar presionando, ¿no? Están prohibidos los métodos abusivos de cobranza. Y un método abusivo de cobranza es llamarlo en horas fuera de oficina o los fines de semana
o colocar carteles en su casa diciendo deudor, próximo remate, o mandar comunicaciones a su centro de trabajo. Todo eso es prohibido, se llaman métodos abusivos de cobranza y están contenidos en el Código de Protección al Consumidor, entonces eso es denunciable. Ahora, que el consumidor tenga, que el deudor tenga que pagar una deuda, sí es su obligación, pero nadie lo duda. Pero en estas circunstancias, una persona que sacó un crédito hipotecario y está viviendo ahí en su casa de familia, y de pronto ha perdido el empleo, él y la esposa, y tiene que lo poco que tienen ahorrado, tienen que ser para comida, para medicinas. Claro. ¿Cómo pagas una deuda? Entonces ahí los bancos y las financieras tienen, yo digo, que ponerse en esa situación y dar las máximas facilidades hasta que la gente pueda revivir su estatus económico. Ahora, o sea, si no, no hay más. ¿Qué alternativa quedaría? ahora, señor Delgado, ¿dónde puede, claro, que rematen esos bienes, que la gente se quede en la calle? No, eso es inaceptable. Para que la gente sepa, ¿dónde puede acudir entonces una persona que siente que sus derechos están vulnerados, que se siente estresada, que está preocupada por los pagos y que lo presionan? Y encima están ahí presionando, llamando mañana. ¿Dónde puedo ir yo, por ejemplo, o cualquier persona que se siente así, a denunciar este tipo de hechos o a la entidad financiera o la empresa, no sé? ¿Aló? ¿Se fue el señor Delgado? ¿Lo tenemos ahí en la línea? No. Ah, ya. Bueno, justo estamos hablando, ¿no?, sobre los derechos de los consumidores. Estamos empezando a hablar sobre el tema de las tarifas eléctricas, que hay una preocupación, sin duda, por las tarifas eléctricas y también los consumidores, ¿no?, quienes definitivamente se encuentran preocupados, así como también los que tienen deudas y tienen que pagar de los bancos. Entonces, vemos que aquí en el Perú estamos observando que hay una presión de las empresas sobre la gente para que pague ya. Se entiende que tienen empleados también a quienes les tienen que abonar, pero estos son servicios. Señor Delgado, hablamos justamente, retomando la llamada, que a dónde puede ir el consumidor que se siente realmente, supongamos, no tiene cómo pagar una cuota, pero por ahí puede de repente negociar con la entidad financiera, con el banco. ¿Qué pasa si un asesor se aparece en el lugar del trabajo y yo quisiera denunciar ese acto? Porque para mí me parece ilegal. ¿A dónde puede acudir el consumidor? Bueno, la mala noticia es, si se tratara de un método abusivo de cobranza, repito, la autoridad es el INDECOPI, la Comisión de Protección al Consumidor, pero método abusivo de cobranza no significa ir a cobrarle al deudor. O sea, si el método es apropiado, es decir, le mando una carta notarial, claro, un requerimiento, una llamada, es un método normal. Ajá. Lo irregular y abusivo sería, por ejemplo, llamarlo a tu centro de trabajo. Ya. Lo irregular sería llamarlo a las 10 de la noche o los sábados y domingos. Si llama al centro laboral, por ejemplo, e incomoda al trabajador, ¿a dónde puede quejarse el consumidor? Se puede presentar la denuncia correspondiente ante la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI. Esos son métodos abusivos de cobranza que ya fueron legislados hace muchos años, y yo precisamente fui el de la iniciativa para legislarlo. Correcto. Y se han sancionado muchos casos de esa naturaleza, ¿no? Incluso antes, recuerdas, existían los hombrecitos amarillos, empresas que se dedicaban a la cobranza vistiendo a sus cobradores de amarillo. Con eso es miserable, exacto. Cobrador. Claro. Eso es prohibido, eso es ilegal en nuestro país desde hace muchos años. Así es correcto, y más aún en medio de esta pandemia. Pero bueno, también otro tema que es importante es sobre lo que ha sucedido con el tema de los octógonos, ¿no? INDECOPI va a apelar la resolución que declara la barrera ilegal de la publicidad de los octógonos. ¿Qué es lo que tiene usted que decir al respecto? Bueno, es curioso, ¿no? Porque no sabíamos de esta situación. Ahora INDECOPI versus INDECOPI, porque quien ha dado esta resolución es el mismo INDECOPI, ¿no?, a través de la Comisión de Barreras Burocráticas. Ahora el INDECOPI va a apelar contra INDECOPI. Pero bueno, es la cosa más descabellada. Esa resolución obviamente ha sido impulsada por el sector empresarial de productos ultraprocesados, y creo que les ha salido el tiro por la culata, porque tal ha sido la reacción de la sociedad
incluso de organismos internacionales como Organización Mundial de la Salud, las autoridades, los gremios de nutricionistas, etcétera. La reacción ha sido pues tremenda, ¿no? Claro. Porque esta resolución, o sea, como yo digo, o sea, el Indecopi se ha pasado por encima del Congreso, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud, qué sé yo, y con una resolución ha dicho que ese reglamento de etiquetado de publicidad de octógonos no vale, es ilegal, es una barrera burocrática. ¿Tú te imaginas después de 6 años que se ha venido luchando, desde el año 2013 que se aprobó la ley, para que entre en vigencia el año pasado, a estas alturas recibe una comisión de Indecopi y decir, es una barrera burocrática porque ese fue el pedido de un microempresario digo, porque en el fondo detrás está la industria. Pero lo más grave de esto es que nos hemos enterado ese mismo día, porque esa resolución fue dada a conocer por una asociación integrada fundamentalmente por empresarios, ni siquiera porque el Ministerio de Salud fue notificado, el Ministerio de Salud fue el demandado. No estaba notificado, nos enteramos por las redes sociales. Claro. Pero quien firma la resolución es un señor que se llama Gonzalo Segarra, como vicepresidente de la Comisión de Barreras Burocráticas del Indecopi. Y resulta que este señor es parte de una consultora que se llama CERTA. Y esta consultora CERTA tiene como principal cliente a Coca-Cola, nada menos que a Coca-Cola. Claro. ¿Cómo es posible esto? Claro. Hay, por ejemplo, el tema también de algunos productos, ahora en donde se le hace la publicidad y dice, y sin octógonos, ¿no? Como diciendo por si acaso, ¿ah? Sí, pero eso es engañoso también, porque los octógonos, el no tener octógono no significa que sea un producto saludable. Significa solo de que no está el azúcar, el sodio está por debajo del límite legal. Y ojo, para el próximo año se van a ajustar esos límites para ser más exigentes, ¿no? Pero, claro, algunos dicen sin octógonos, como para decir, oye, yo soy bueno, ¿no? No que sea bueno, o sea, el producto bueno es el producto natural, fresco, procesado, o ligeramente procesado, pero puede un producto, digamos, ser ultraprocesado, transgénico, usa colorantes artificiales, preservantes, estabilizantes, qué sé yo, pero ha ajustado el azúcar justo al límite para no tener el octógono y se promocionan como productos sin octógonos, ¿no? Eso debe corregirse en la ley y en el reglamento. Eso es una inducción a error. Correcto, señor Delgado. Ahora, Indecopi siendo para usted hoy por hoy, ¿usted considera que sí es un ente que apoya a los ciudadanos, que realmente recoge sus denuncias? ¿Y qué tiene que decir en torno a la salida del señor Gagliuffi? ¿Y quién podría ser pues una persona idónea para que pueda encargarse de Indecopi? Mira, para comenzar, yo siempre he sostenido, y no por esta coyuntura, yo siempre he sostenido de que defensa del consumidor tendría que tener una institución independiente, autónoma, solo para protección al consumidor, como sucede en cualquier país del mundo. Aquí, lamentablemente, cuando se creó Indecopi, es Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, fue para eso. El tema del consumidor fue metido ahí casi de contrabando. No es una institución diseñada para protección del consumidor. Entonces yo considero sí que debería formarse una superintendencia de protección al consumidor. Ya es hora de hacerlo. Una institución proba, independiente, autónoma y con fortalecida, ¿no? Libre de conflicto de intereses. Es decir, no represente a las industrias. Claro. O sea, que no esté bajo los intereses de las empresas, ¿no? Por las cuales muchas veces el consumidor se siente fastidiado, ¿no? O sea, o presenta las quejas. Lo que pasa que Indecopi tiene muchas funciones. Unas es en apoyo del empresariado, con su registro de marcas, fomentar la inventiva, la innovación tecnológica, apoyarlos en la reestructuración empresarial, promover la libre competencia, la lealtad, competencia leal entre los empresarios, etcétera, etcétera. Y por otro lado, con protección del consumidor. Entonces, protección al consumidor es un apéndice de una institución que tiene, digamos, diversos enfoques en favor del mercado.
Claro. Entonces, por eso es que se pierde la nitidez y claridad y contundencia y autonomía y personalidad de lo que es protección al consumidor. Ahora, el señor Ivo Gagliuffi renunció a Indecopi. ¿Quién es la persona idónea, por ejemplo? ¿Usted más o menos en quién pensaría para que podría No, es muy aventurado. La verdad que sí, ¿no? Los procedimientos de elección de los presidentes de Indecopi, a diferencia de otros países donde son abiertos, claros, aquí siempre ha estado, digamos, en función de, digamos, alguna preferencia del gobierno. Usted, pues, señor Delgado, ¿quién más? Yo sería muy incómodo porque, digamos, yo no voy a entrar con contemplaciones con los infractores. Lo postulamos, señor Delgado, desde aquí lo vamos a postular. Para la gente a veces. Pero ojalá que se resuelva lo mejor en esto, ¿no? Pero, insisto, yo creo que es momento de que el Perú cuente ya finalmente con una superintendencia de protección al consumidor. Posible, mira, el agua, el transporte público tiene superintendencias y protección al consumidor, que es el tema más importante que afecta a los 32 millones de consumidores, es una comisión dentro de una institución, digamos, tan compleja como el Indecopi. Bien, muchas gracias, señor Delgado, por su participación. Tenga muy buenos días y a cuidarse. Gracias. 8 de la mañana con 26 minutos. Jaime Delgado es congresista, defensor de los consumidores, quien se ha referido sobre las tasas abusivas, por ejemplo, de los créditos a los consumidores, las cobranzas coactivas, las cobranzas que son amenazantes muchas veces, que dicen que van a ir a tu trabajo, que te van a, ¿no? En fin, todo eso, señores, se puede denunciar ante Indecopi. Toda persona, todo ciudadano tiene el derecho de denunciar a cualquiera de los abusivos de las entidades financieras, de los asesores, de los call centers, de lo que uno sea, de cualquier empresa que esté presionando para cobrar algo que en estos momentos actualmente no se puede.